Bienvenidos al foro Next Educación. Vamos a hablar hoy del territorio rural inteligente y sostenible. Eso es un modelo de desarrollo, es un concepto, pero que es muy bueno ponerse de acuerdo sobre él en el momento en el que estamos diciendo, ya somos conscientes que hay que actuar sobre la España despoblada, lo cree ya el Gobierno, lo cree la oposición y no solo las plataformas comarcales y provinciales, lo cree ya prácticamente todo el mundo, pero tenemos que ponernos de acuerdo en de qué modo vamos a hacerlo y quiénes van a hacerlo en cada momento. Nos ha parecido interesante en este foro Next Educación, para hablar de esta cuestión, cruzar varios elementos. Cruzar la presencia de consultoras, porque lo están estudiando, la presencia de empresas, porque tendrán que desplegarse en el territorio, la presencia de la política y la presencia también de la academia. Tenemos en Next Educación una cátedra de reto demográfico y despoblación. Así que en el cruce de esas cuatro visiones vamos a dialogar sobre la cuestión. Les presentamos a algunas de las personas, porque van a intervenir más, que están en este acto. Está con nosotros la eurodiputada Susana. ¿Cómo estás, Susana Solís? Encantada, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Ha viajado hoy desde Bruselas, sí. Así que todavía muchísimas más gracias por estar con nosotros. Gracias por el esfuerzo. Está Jorge Calella, que es socio fundador de Zuit. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí, además. Representaría al sector de la consultoría, por decirlo, y de la ingeniería. Sí, las dos cosas. Porque es usted ingeniero. Sí. Creo que como el resto de personas que participan aquí, porque Susana también es ingeniera industrial. Y está con nosotros Santiago Barquero, que representa a la empresa Veolia. Una palabrita, ¿a qué se dedica? La empresa Veolia es una multinacional referente en el mundo de la energía, agua y residuos. Muy bien, pues de todas esas cuestiones es lo que vamos a hablar, pero quisiera empezar por la eurodiputada Susana Solís, porque representa en general a la política, pero de una forma muy especial a lo que se está trabajando en Europa para ocuparse de la España despoblada y de todos los territorios despoblados que hay en Europa, que son muchos, ¿no? Que son muchos, porque este no es un problema exclusivamente español. Hay 55 eurodiputados en España y le hemos pedido que venga, y aceptó, y gracias de nuevo, Susana Solís, porque ella estuvo trabajando sobre una definición nueva de la despoblación y lo aceptó la comisaria, supongo que lo aceptó todo el mundo, pero la comisaria de Reto Demográfico y Democracia, que por cierto es una portuguesa, ¿no? Creo. La de Desarrollo Regional es una portuguesa. Eso es. Y entonces, realmente, ¿qué cambió y qué trascendencia tiene eso? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que lo que he hecho es continuar el trabajo que habían comenzado otros eurodiputados en la legislatura anterior. Y para entendernos un poco, porque Europa es complicado, cuando se negocia un reglamento, cada grupo político nombra un negociador, ¿no? Entonces, bueno, el Partido Popular Europeo, Socialista Europeo, y en mi caso yo era la negociadora del Partido Liberal. ¿Por qué era importante para mí? Porque los fondos FEDER son fundamentales para Europa, para las comunidades autónomas, y me parecía muy importante estar en esa negociación. ¿Y qué ha sido? ¿Por qué? Porque una vez que el Parlamento tiene ese posicionamiento, las negociaciones de alto nivel son las que se hacen entre las tres instituciones. La Comisión, o sea, la comisaria, el Consejo, es decir, los países, en ese caso la presidencia alemana, y el Parlamento. Y en ese momento, esas negociaciones, esos trílogos que duran todo lo que todos vemos en la tele, no meses, horas, y se acaban a las tantas de la mañana, para mí tenía una prioridad muy importante como española, como única española, y era que se recogiese en el reglamento FEDER una definición de despoblación que encajase con el problema que teníamos en España. Porque hasta ahora la Unión Europea en sus tratados solo reconocía la despoblación de las zonas de Laponia, y era importante que se recogiese nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido con esta definición de despoblación? Primero, que la densidad de población se mida no en comunidades autónomas, porque evidentemente lo que pasa en España es que Valladolid compensa al territorio de Soria y no salimos favorecidos, sino que se haga a nivel de provincia o incluso de comarca o más pequeño. Esto es importantísimo para España. Y segundo, que se tenga en cuenta el declive demográfico, es decir, aquellas zonas que han perdido población de forma continuada durante 10 años.
Ha costado mucho, esto que parece algo muy sencillo, ha costado mucho convencer a la comisaria, al Consejo, porque España era el país que más involucrado en esto, y lo que tengo que decir es que lo hemos conseguido finalmente. Se acaba de votar el reglamento FEDER con esta nueva definición en el Pleno de Estrasburgo de la semana pasada, y ahora lo que toca es a las comunidades autónomas, a los gobiernos de las regionales, al Gobierno de la Nación, que actúen. Porque lo que tenemos es un texto jurídico donde definimos lo que es la despoblación y lo que pedimos que es, bueno, pues que haga planes de actuación, mapas de prioridad, donde haya realmente planos integrales para estas zonas. Por lo tanto, yo creo que ahora Europa ha hecho los deberes, es un paso adelante muy importante y ahora toca pues que las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación se pongan a trabajar con esta definición. Bueno, pues partimos de esa buena noticia. Usted ya dice que otros diputados también lo habían empezado, usted lo ha culminado, usted es diputada de Ciudadanos y, por tanto, está en el grupo liberal, ¿no?, del Parlamento Europeo. Y a mí me gustaría preguntarle a Jorge, que lleva una carrera larga siempre batallando contra todo esto de la despoblación, ¿cómo suena la nueva situación, el nuevo marco en el que nos sitúa la aprobación de esa enmienda y todo el movimiento que estamos viendo, que en España, afortunadamente, la despoblación está ya en la agenda política, cosa que antes no sucedía? Hombre, abre una espita fundamental, que es la de los fondos estructurales, que es, porque realmente lo que las comunidades autónomas puedan incluir en los programas operativos regionales es lo que luego va a venir la financiación para ello. Entonces, que la despoblación sea tenida en cuenta como uno de los factores clave de esos proyectos es fundamental para que realmente podamos hacer planes transversales pensados específicamente para aquellos territorios que lo necesitan, ¿no? Porque hasta ahora eran cuestiones más bien regionales. Eran los fondos, podías presentar planes regionales, pero la despoblación a nivel regional no computaba, entonces no daba. Me parece que abre una ventana de oportunidad magnífica, que además coincide con el borrador que ha publicado el Reto Demográfico de la orden de ayudas para proyectos piloto de ámbito comarcal, parece, que pretende poner en marcha modelos transversales, integrales de desarrollo del territorio que puedan ser utilizados después en los fondos estructurales para realmente a largo plazo tener una herramienta que de alguna forma pueda combatir la despoblación. Esto es muy interesante y muy trascendente. Ustedes se preguntarán por qué en Next Educación, además de que tenemos, es verdad, esa cátedra de reto demográfico, despoblación y reto demográfico, nos ocupamos de estas cuestiones. Es porque sentimos que estamos batallando para resolver el grave desequilibrio territorial que tiene España, porque es la verdad de la situación en la que estamos. Decía la profesora Josefina Gómez Mendoza el otro día que aquí se puede producir una situación, si no la cortamos, que vayamos a construir una España, si se convierta en una serie de áreas metropolitanas muy pobladas, rodeadas de desiertos demográficos, sí, que haya que cruzarlos como se pueda, con todo el riesgo que tienen una demografía baja de convertirse en una desertización. Frente a eso hay modelos y aquí tratamos de ayudar a cómo se combate toda esta cuestión. Decía ahora Jorge, y es vital, que tiene que haber una transversalidad. Y yo creo que, sinceramente, en mi opinión, participé en la reunión de Soria, organizada por el Hueco recientemente. Los que allí intervinimos éramos 4 o 5 personas como técnicos o conocedores de la cuestión y el resto todos políticos. Por suerte, desde el presidente del Gobierno al líder de la oposición, desde el representante del PNV al representante de Ciudadanos, del de ECUO a otros partidos, y también la ministra Ione Belarra y también la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera. Hoy podemos decir que la despoblación está en la agenda política, de unos y de otros. Ahora es cómo lo tratamos y cómo puede ayudar Europa. Entonces, yo, ante todo, empecemos por Europa. Y después veremos, efectivamente, como señalaba la eurodiputada Susana Solís, tenemos que bajar al territorio y prácticamente a las comarcas para que los promedios no nos arruinen la visión que teníamos. Por eso, efectivamente, la provincia de Guadalajara puede parecer, pero porque estamos promediando con el corredor, la prolongación del corredor de Henares. Y nos estamos olvidando de todas las zonas despobladas del Alto Tajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué cambios se están produciendo
además de esa enmienda que es fundamental, para que nos pueda conducir a una ayuda que muchas veces el motor viene de la Unión Europea? Pues mira, yo creo que en Europa lo que hay es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque hasta ahora solo se consideraba la despoblación de Laponia como un caso aislado. Y lo que se han dado cuenta es que hay regiones, no solo en España, también en Portugal, en Francia, en el este de Alemania, que tienen un gran problema de despoblación. Y la presidenta de la Comisión se ha dado cuenta de esto y es una de las prioridades que tiene ahora durante su mandato. Por eso, de ahí que sea la primera vez que en Europa hay una comisaria y una cartera de demografía y democracia. Porque es también un reto político, ¿no? Fijaros que hay muchas zonas rurales de Europa que se están vaciando, los jóvenes se van, la población envejece, los servicios sociales empeoran y esto crea un descontento en la población que se sienten abandonados por Europa y por tanto, crea un poco de euroescepticismo, ¿no? Entonces, esto hay estudios de la Comisión que lo han probado, pero tenemos el caso claro de lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos. Por lo tanto, Europa ha decidido actuar, no solo por este caso, sino porque también necesita las zonas rurales para cumplir los objetivos verdes. Y Europa se ha dado cuenta de que si queremos una Europa sostenible, justa y fuerte, necesitamos que las zonas rurales no agonicen. Entonces, ¿cómo actuamos en Europa? Pues de una forma, como decía antes Jorge, transversal, ¿no? Esto está presente, la despoblación debe estar presente en todas y cada una de nuestras políticas. Es decir, cuando hablamos de los fondos de recuperación, una parte de estos fondos de recuperación tiene que ir a la cohesión territorial. Cuando hablamos de los fondos estructurales, una parte de los fondos FEDER, una parte importante, tiene que ir dedicada a este problema. Cuando hablamos de la estrategia de reto demográfico, tenemos que tener en cuenta ese desequilibrio que hay en Europa entre zonas urbanas y zonas rurales. O incluso cuando hablamos del despliegue de 5G, ¿no? Pues el debate en el Parlamento es cómo incorporamos a las zonas rurales también en el despliegue de 5G. Entonces, es ese cambio de mentalidad que, como decía Jorge, tenemos que tener esa visión transversal de lo que significa el reto demográfico, el reto de la despoblación. Y para afrontar eso hay modelos distintos. Muchas veces estamos viendo modelo de desarrollo, que a veces es una sucesión más bien de medidas, que está bien y que bienvenidas sean todas y ojalá se resolvieran, ojalá se cumplieran. Pero yo le pregunto a Jorge Calella, el concepto de territorio rural inteligente y sostenible, en pocas palabras. Claro. En pocas palabras es complicado, pero vamos, nosotros, porque hay que tener en cuenta un poco el proceso que ha llevado a la despoblación, ¿no? Las causas ya dan un poco igual, ¿no? Hay que fijarse en el proceso. Y el proceso tiene que ver con lo que Carlos Moreno, el urbanista de cabecera de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, pone como modelo de desarrollo urbano. La ciudad de los 15 minutos. La ciudad en la que las 6 funciones esenciales están a una distancia de proximidad. ¿Y cuáles son esas 6 funciones esenciales? Pues la primera, habitar, ¿no? Vivir donde vives, ¿no? Pero las otras 5 son la clave. Trabajar, cuidarse, aprender, aprovisionarse y descansar. Entonces, claro, trabajar es fundamental. Pero el trabajo no lo es todo para el desarrollo rural. Tiene que ser el conjunto de las 5. ¿Quiénes son los que actúan en esas 5? Pues la administración pública. Entonces, nuestra propuesta de modelo de desarrollo territorial parte de comprender el proceso y comprender los agentes. ¿La administración pública qué tiene que ver? Pues todo lo que tiene que ver con el entorno de la vivienda, de donde residimos. Entonces ahí hace falta gestionar la energía, gestionar el agua, gestionar los residuos. Hace falta la conectividad. ¿En qué más interviene? Interviene en todo lo que es aprender, la educación, formación, en todo lo que son los cuidados, la salud, los servicios sociales. Lo que hace falta es esas actuaciones, mirarlas de forma que generen además nichos de mercado nuevos que faciliten la incorporación de nuevas empresas, de emprendedores, y ya generaremos trabajo. Y por último vendrá el comercio. Entonces, comprendiendo el proceso, comprendiendo los agentes, podemos establecer un modelo. Y hacen falta 2 cosas. Hace falta unas infraestructuras básicas de un territorio inteligente. Y cuando se trataba de transportar mercancías, hacíamos carreteras y camiones y tal. Ahora hay que transportar datos. Entonces hacen falta infraestructuras de conectividad. Y conectividad, pues el 5G va a venir muy bien. Pero el 5G no va a resolver todos los problemas, porque nos va a hacer falta, va a surgir un nuevo colectivo, que es el colectivo en riesgo de exclusión digital. ¿Sí? Aquellos que no tienen acceso a Internet porque no quieren o porque no pueden.
En la pandemia ha habido que dar 700.000 bonos de conectividad. El 50% de la población mayor de 65 años no tiene acceso a Internet porque no quiere. Sin embargo, tenemos los servicios de teleconsulta médica, de telemedicina, los tenemos aquí ya. Aquí tenemos empresas que son capaces de ofrecerlo. Pero ¿qué vamos a hacer? Decirle a la persona de 80 años, 70 años, 65 años, oye, si quieres que hagamos telemedicina, tienes que primero tener tu conexión a Internet, si no, no. Bien. Esto no es posible. Entonces, infraestructuras y luego actuaciones, proyectos motor, que ya hablaremos. Pero, en todo caso, lo que sí estamos viendo es que aquí hace falta una intervención integral. Y claro, lo estaba sugiriendo la eurodiputada antes, todas esas políticas sectoriales de, bueno, que haga algo agricultura, que haga algo el Ministerio de Industria o el Ministerio de Turismo o la Secretaría General de lo que sea, de digitalización, exacto. Pero, al final, si no hay una visión general, no hacemos nada. Y el reto demográfico, la creación, a mi modesto juicio, de la Secretaría General del Reto Demográfico, es la oportunidad de tener esa visión global. Pero habrá que acostumbrar a las administraciones a que esto ya no va de sectorialización, sino que tendrá que sumar y compartir, digamos, con otros ministerios. Claro, esa conversación la teníamos con Francesc Boya, con Paco Boya, ¿no? Y él lo tiene clarísimo. Y él decía, pero bueno, la cultura de gobierno es la que es la que los ministerios están acostumbrados, los gobiernos regionales están acostumbrados a financiar sectorialmente cuando les viene bien. Perdón, ¿y en Europa también? ¿Y en Europa también hay esa cultura de sectorialización? ¿Usted que ha visto otros casos y demás, casos de éxito? ¿O bueno, solo lo ven en España? No, en Europa también ha sido así, pero ahora lo que tendemos es a que sea mucho más transversal, evidentemente. Pero yo creo que Europa ahora nos ha puesto una herramienta fundamental, ¿no? Y son los fondos de recuperación. Bien. Fijaros. Vamos a ello. Pero antes déjame que pregunte a Santiago Barquero. Tiene que venir un desembarco de empresas y una colaboración entre todas esas empresas para que no se produzca tampoco una sectorialización excesiva, no ya de la administración, como se está hablando aquí, sino de las distintas empresas que entren allí. En ese concepto de territorio rural inteligente, ¿qué papel juega la comprensión por parte de las empresas de lo que aquí nos estamos jugando? Bueno, en principio Veolia es una empresa con una vocación de servicios íntegra. Veolia no va a un territorio a implantar, sino a seguir, a continuar. La idea en los campos que trabajamos, que es agua, residuos y renovables y eficiencia energética, siempre abarcan proyectos de medio o largo plazo con estancia y con garantía de resultados. Entonces, a esta invitación por parte de Jorge y de Raúl de participar en el proyecto de territorio inteligente, Veolia tiene que estar. ¿En qué cuantía de participación? En la que demande la comarca. Bien. Es decir, la comarca puede tener más necesidad de la parte energética, más necesidad, y Veolia quiere colaborar con la voluntad y la idea de perseverar. O sea, es decir, no se trata de implantar, sino de lo implantado, seguirlo en el tiempo, mejorarlo y aplicar todas las nuevas tecnologías, no solo a los núcleos urbanos importantes, sino al territorio rural. Tenemos en la sala, en la que estamos conversando, representantes también de otras empresas. Como se ha hecho referencia justo ahora a, primero, los datos, decía, ¿no? Y por tanto vamos a la electrónica, vamos a la telemática, y yo quisiera darle la palabra por un instante a José Jiménez de MásMóvil y también darle la palabra a Antonio Saiz de ITM Technologies. El compromiso de MásMóvil con el proyecto de territorio rural inteligente va asociado a los objetivos que tenemos en el grupo de dotar a estos entornos rurales, primero con conectividad para reactivar su economía, segundo con plataformas que permitan digitalizar los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos y de esta forma extender el concepto de ciudad inteligente más allá de las grandes poblaciones en las que se está implantando actualmente. Y, por último, dotar de servicios básicos para ser capaces de atender o de enfrentar el reto demográfico que tenemos, como, por ejemplo, la telemedicina y la teleasistencia. Dentro del proyecto de territorio rural inteligente,
ya hemos oído en estos tiempos mucho sobre Big Data, Internet de las cosas, la nube y bueno, otros muchos conceptos que no tendrían sentido sin el soporte de una infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, para que toda esta información fluya y que los datos puedan viajar de un sitio a otro de una manera segura, es necesario este soporte, este medio, a través del cual podemos proporcionar el viaje de la información. Ahí es donde nosotros podemos aportar un largo recorrido y un amplio know-how en lo que es el diseño y el despliegue de redes de comunicaciones. Después escuchamos a otros empresarios y a otros directivos que están también acompañándonos aquí. Pero ahora sí, entramos en los fondos, porque no es un momento cualquiera, un momento probablemente único, que si dejamos pasar este tren es probable que no volvamos a alcanzarlo ya nunca más. Y además costoso el billete, porque son créditos que habrá que recuperar y las nuevas generaciones tendrán que pagarlo, cual les estamos dejando bastante hipotecados. Así que tenemos una gran responsabilidad y desde luego tenemos una gran oportunidad. ¿Existe en el Parlamento Europeo, Susana, ese sentimiento de que la partida que se está jugando puede ser decisiva para toda Europa, para algunos países y de forma especial pues para la España despoblada? Sí, sí, evidentemente existe porque, tú lo has decías, estamos en un momento único, ¿no? Es la primera vez, fijaros, en Europa que reaccionamos juntos, de manera unida, a una crisis y estamos juntos en la recuperación. Y lo que significa para España es, solo España va a recibir más fondos que lo que recibió toda Europa durante el Plan Marshall. Es decir, es, como tú decías, la oportunidad para España y también es la oportunidad para las zonas rurales y despobladas. Y de hecho, una parte del plan de recuperación, 10.000 millones de euros del plan de recuperación, tienen que ir destinadas a estas zonas. Yo creo que no se nos puede olvidar y tenemos que hacer mucho hincapié en que esto sea así. Bueno, es el compromiso del Gobierno. Es el compromiso del Gobierno, pero todos tenemos que estar ahí detrás para que esto sea así. Es importantísimo que por una vez tengamos fondos para poder revertir la situación. Pero además, fíjate que no solo tenemos los fondos del plan de recuperación. Comienza ahora el periodo 2021-2027. Es decir, y España recibe todos los fondos ordinarios que recibimos cada 7 años y que nos han servido, bueno, pues para modernizarnos y que son tan importantes para las comunidades autónomas o los municipios. Pues también nos vienen ahora estos fondos. Pero es que además ahora tenemos que gastar lo que no nos hemos gastado del periodo anterior, 2014-2020. Y aquí está la gran preocupación, porque en España solo hemos gastado el 43% de los fondos del periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora tenemos en estos 3 años que gastar lo que no nos hemos gastado del periodo anterior, más todos los fondos del plan de recuperación, más todo lo que nos viene de fondos ordinarios. En total son 200.000 millones de euros para gastar en un periodo de tiempo cortísimo. Esto que estás diciendo clama al cielo. A mí me estremece. O sea, tenemos unos fondos ahí y solamente se gasta porque no hemos presentado otros proyectos, supongo, o porque no se ha sabido pedir, o porque se ha pedido a destiempo, o porque se están pidiendo, por ejemplo, ahora en los fondos europeos se dice que sea digitalización y economía verde. Y hay algunos que proponen obras. Bueno, tendrán que explicar muy bien cómo son las obras, porque si no, no cuadra. Solo el 43% clama al cielo. Solo un 43%, esto es intolerable. Y el problema que tenemos es que Europa nos da 3 años más para gastarlo, pero ¿qué pasa ahora? Que se nos solapa todo. Entonces, ¿vamos a ser capaces de gastar el triple de fondos que teníamos antes con la misma estructura, con las mismas personas y con los mismos recursos? Pues esto es lo que realmente es un reto para nosotros, para España, ¿no? Poder gestionar esta cantidad de dinero en un momento tan corto y además con unos hitos tan importantes. Y yo lo que digo es que no podemos desperdiciar ni un solo euro, ¿no? Esta es la oportunidad y para la España vaciada también, ¿no? Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de que todas esas medidas, ese plan integral, le asignemos presupuesto, porque por primera vez lo tenemos y desde luego que si esto no es así, la España despoblada, la España vacía estará llena de promesas vacías. Por lo tanto, tenemos un gran reto.
y tenemos que hacerlo bien. España tiene que estar a la altura porque es la oportunidad para España. Y si me permites, un poco continuando lo que dice Susana, precisamente por eso, bueno, Switch Project es una empresa pequeñita, muy pequeñita, ¿no? Pero precisamente por eso teníamos interés en sumar al barco del modelo de territorio rural inteligente a grandes empresas, como las que están aquí y otras que se van a ir sumando, que puedan garantizar la ejecución en tiempo y forma de los proyectos. De forma que al Gobierno podamos decirle, oye, tenemos un modelo que teóricamente y conceptualmente es consistente, está incluso avalado por la Red Europea de Desarrollo Rural. Tenemos un pool de empresas que creen ese modelo y que puede garantizar esa ejecución. Y tenemos territorios que lo demandan, ¿no? De forma que yo creo que estamos en condiciones de que el modelo de territorio rural inteligente realmente suponga una oportunidad para el medio rural, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar a algunos empresarios más que están en la sala. Les vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Víctor Jimeno, de Capital Energy. Y también le vamos a dar la palabra a Patricia Piñero, que es la CEO de Carbono Gestión. Bueno, Capital Energy es la primera utility 100% renovable verticalmente integrada de la península ibérica y tenemos un fiel compromiso con el desarrollo socioeconómico y sostenible de la sociedad en su conjunto, ¿no? Nos gusta considerarnos proveedores de sostenibilidad y consideramos que aportamos sostenibilidad cuanto más crece nuestro negocio, ¿no? Entendemos la aportación de la sostenibilidad desde una perspectiva amplia y, de hecho, tenemos 4 pilares estratégicos en nuestra estrategia de sostenibilidad, uno de los cuales es el desarrollo de los territorios en su conjunto, ¿no? Queremos aunar el objetivo de la descarbonización de la economía y del sector energético, acompañándolo de todo lo que aporta la digitalización y la conectividad, ¿no? Y entendemos que conjugar esos dos aspectos va a aportar mucho valor a la sociedad en su conjunto y no solamente en las capitales, ¿no? En este sentido, entendemos que el proyecto de territorio rural inteligente nos da una oportunidad magnífica para unir esos dos verticales, ¿no? No conocemos una compañía que esté unificando desde una misma función estos dos ámbitos y nos parece que las sinergias son amplísimas. Pues nuestra misión con Carbono Gestión en la plataforma de Territorio Rural Inteligente es poder aportar a las comarcas y a los municipios pues un análisis de cómo es su situación, cómo están trabajando, sobre cómo es el uso de su energía, de su transporte, de su movilidad, es ver un poco cómo es ese análisis del desarrollo de su actividad, pero focalizado sobre todo en cambio climático, cómo es su impacto sobre el cambio climático y su influencia sobre este. Entonces, nosotros trabajamos viendo un poco, analizando un poco la situación de este ecosistema y proponiendo pues medidas que puedan hacer que esa actividad pues reduzca sus emisiones y sea más sostenible, al final pues genere unos ahorros de coste para los municipios y pueda mejorar un poco pues toda su sostenibilidad final, que al final creemos que es bastante importante. Déjenme decir una barbaridad. Yo no sé si no va a haber un empacho de dinero aquí, ¿eh? Y porque estamos escuchando una serie de sumas que realmente estremecen. Así que sería un poco grosero decirlo, pero por dinero no será. Será por falta de proyectos, será por acierto, será por el saber gobernar, y cuando digo gobierno incluyo a todos, incluyo a la oposición, porque esto hay que verlo de una manera francamente transversal y, lógicamente, estamos hablando de gobiernos municipales, de los provinciales, que son la Diputación, de los autonómicos, del Gobierno de España y del Gobierno de Europa. Faltarán proyectos, faltarán probablemente proyectos, o presentaremos, o se presentará por parte de alguien, proyectos que sean realmente inadecuados para lo que se está pidiendo. Así que ese sería el riesgo, ¿no es así? Así es, eso sería el riesgo de dejar un solo euro de estos fondos sin gastar, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante lo que tú decías, ese trabajo conjunto entre las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación, los municipios, las diputaciones, porque es la oportunidad que tenemos de presentar proyectos innovadores, ¿no? Que hagan... yo creo que es el momento de dar el vuelco a esta situación en España. Así que confío en que los va a haber. Bueno, eso tiene que ser, como decíamos, una conjunción por una parte de la política en todos sus niveles, de la administración, tiene que ser de las empresas, aquí hemos escuchado algunos ejemplos, otros también se sumarán, sí. Otros están trabajando. Yo creo que estamos, no sé si está de acuerdo Jorge y también Santiago, en un momento de ebullición, ¿no? Todo el mundo está preparando
cosas y esperemos que sea de una manera acertada. Santiago, ¿cómo ves? Así es. No, estás acertado. Ahora hay mucha evolución. Sí es verdad que el proyecto que se trata del territorio rural inteligente tiene una vocación transversal, o sea, no se limita a un campo, sino que abarca todo el campo de poner al día el territorio rural. Y, bueno, de alguna forma, como dice la eurodiputada, hay que intentar gastar todo el dinero, gastarlo bien y gastarlo pensando en el futuro y en la despoblación. Y pensando en lo que necesitan los territorios, que es importante lo que decías tú antes, de que estáis para quedaros, y también en función de lo que van necesitando cada... Que en el fondo se trata es de que consigamos hacer confluir los procesos de abajo arriba, los procesos en los que se parte de las necesidades de los recursos del territorio, con los procesos de arriba abajo, en el que el dinero viene de Bruselas y llega a Madrid, y de Madrid no sé qué. Bueno, ver cómo conseguimos que esos dos procesos confluyan realmente en proyectos que tengan sentido, que sean auténticamente inteligentes, ¿no? Porque lo más inteligente no es utilizar solo la tecnología, sino ponerla al servicio de las necesidades reales de un territorio. Inteligente y sostenible, porque no estamos hablando solo, cuando decimos sostenible, de lo verde, sino de algo que no necesite volver a tener más fondos para que siga funcionando, sino que pueda generar una energía propia para que aquello se mantenga, y una creación de puestos de trabajo que no duren solo hasta que se acabe la subvención, que es lo que desgraciadamente hemos visto que pasa en muchos casos. Yo no sé si todo esto que estamos diciendo aquí, eurodiputado, usted conoce otros casos de Europa, ¿suena solo a este país o pasa por todas partes? No, pasa por todas partes. Tenemos ejemplos muy buenos en algunas zonas de Europa, ¿no? Tenemos las tierras altas de Escocia, donde han apostado por el emprendimiento y realmente... Llevan 20 años trabajando sobre eso. Pero realmente han conseguido dar la vuelta a la situación apostando, por ejemplo, por el emprendimiento, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante ser innovadores y realmente... Necesitamos infraestructuras, pero también necesitamos invertir en las personas, ¿no? Lo que decía antes, de dejar a esas personas en exclusión digital, eso sería gravísimo. Entonces, no solo infraestructuras, sino personas, y a veces yo digo que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Que tenemos ejemplos muy buenos de lo que estamos haciendo en Europa bien y que realmente podría ser aplicable en España. Y el emprendimiento, por ejemplo, una de las propuestas nuestras, ¿no? El de decir, bueno, aprovechemos los nichos de mercado emergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la videoconsulta, la videoasistencia sociosanitaria que se va a poner en marcha. Se puede quedar simplemente en ponerles a los usuarios de los servicios sociales o médicos un tablet para que se conecten por vídeo con el médico o con la trabajadora social o lo que sea. Pero ese tablet se puede convertir también en el escaparate de todo lo que los emprendedores locales puedan ofrecer a ese colectivo de usuarios de la tercera edad, digamos, ¿no? Entonces hay que pensar las cosas con dos miradas, ¿no? La mirada del objetivo concreto y la mirada larga de lo que puede esa inversión concreta ofrecer, además de, ¿no? Y entonces, por eso hace falta, nosotros con Paco Boya coincidimos en una historia que es lo de los centros de innovación. Paco Boya dice, yo quiero poner centros de innovación en todas las comarcas, porque tiene que haber alguien que esté pendiente de que cada inversión pública exploremos a ver qué puede ofrecer la gestión del calor o del agua al emprendedor local, al comercio. Tiene que haber alguien que esté pendiente de eso, ¿no? Que haga de observador tecnológico, que haga de promotor del emprendimiento, ¿no? Eso es interesante porque las prioridades no son las mismas para cada territorio. No. Porque hay que trabajar, yo creo que la Unión Europea ya lo dijo en su momento, cada uno tiene que hacerse fuerte en aquello que le distinga de los demás. Y, por ejemplo, en las zonas de Ourense, pongamos por caso, los elementos termales son fundamentales, porque Ourense es una provincia muy termal. Hay balnearios, pero hay muchos más yacimientos que se pueden aprovechar en un momento determinado. Y no tendría sentido apostar sobre ese turismo, digamos, de salud en una provincia que no tenga esos recursos o que no tenga otras posibilidades de llevar esa creación de empleo. Pero hablemos de prioridades. ¿Marca algunas prioridades el Parlamento Europeo? ¿Da alguna pista? ¿Da alguna orientación? Más allá de que cada uno y cada caso será distinto. Bueno, yo creo que las prioridades
coinciden con las que nos cuentan cuando escuchamos a las personas que viven en estas zonas, ¿no? O que viven aquí o que las han abandonado y se han ido de los pueblos o de las cabeceras de comarca. ¿Y cuáles son? Bueno, pues quieren conectividad física y digital, quieren tener servicios sociales de calidad y quieren tener también oportunidades de empleo. De ahí que sea tan importante apostar por el emprendimiento. Y os tengo que decir algo que creo que es importantísimo para España y que se habla muy poco y que puede tener una importancia muy relevante. La Comisión Europea acaba de revisar las ayudas de Estado territoriales, las directrices de ayudas de Estado territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de enero del año 2022, las zonas que sufren despoblación son susceptibles de recibir ayudas de Estado. ¿Qué abre la puerta a esto? Bueno, pues a una fiscalidad diferenciada, que es una de las reivindicaciones de estas zonas que llevan pidiendo durante mucho tiempo. Es decir, lo que tenemos ahora, fijaros, es el marco normativo adecuado, esa definición de despoblación, estas ayudas de Estado territoriales que nos van a permitir fiscalidad diferenciada. Tenemos la voluntad política, porque como bien decíais vosotros, estamos hablando aquí de despoblación, pero es que se habla ya en todos los sitios, ¿no? Tenemos la voluntad política y, por último, tenemos los fondos. Por primera vez, España va a contar con los fondos suficientes para revertir esta situación. Por tanto, es ahora o nunca. Es ahora o nunca, es así. Así de claro. ¿Y los proyectos? ¿Cómo vamos de proyectos? ¿Qué observa? ¿Qué se observa en el territorio? Vamos a ver, lo que observamos obviamente es la demanda de conectividad, pero en ese sentido amplio que hablábamos antes. La demanda de servicios de proximidad, ¿no? Una de las claves es, porque nos dicen, claro, es que una ciudad, los servicios digitales que venís proponiendo y tal, está muy bien, pero si en la ciudad no tengo acceso al servicio digital porque no tengo internet, pero tengo al médico al lado. El problema es que en el medio rural, si el servicio digital en su momento no funciona, el médico no está al lado, ¿no? Entonces, proyectos, sí, vamos haciendo. Estamos con las diputaciones de Lugo, de Orense, estamos con Cantabria, con la Junta de Extremadura, con la Generalitat Valenciana, con Huesca, con Soria, hay proyectos con Zamora, hay proyectos en muchos sitios, ¿no? En León, proyectos pequeños, algunos de ellos proyectos más grandes, pero que van teniendo como un denominador común, ¿no? Y ese denominador común es el territorio. Los territorios ven, es la oportunidad, es el momento. Como no lo hagamos ahora, ya nos hemos quedado colgados forever and ever, ¿no? Entonces, el trabajo ahora es ese. El trabajo es contactar con los territorios, hacerles propuestas concretas que podamos llevar con el apoyo de las diputaciones al Ministerio. Y aquí quiero decir una cosa. Cuando salió el plan de medidas de reto demográfico, bueno, bienvenidas sean, ¿no? Pero al final nos quedaba un poco la misma sensación. Son medidas, otra vez son medidas. Sumas. Estamos hablando del documento de las 130 medidas. Sí. Sin embargo, el borrador de la Orlen, yo creo que da un paso mucho más allá. O sea, se ve que hay un liderazgo positivo, proactivo, por parte de la Secretaría General de Reto Demográfico. Yo creo que están absolutamente por la labor de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Yo no sé exactamente qué pretenden ahí, pero sí pude escuchar en las últimas horas a Juana López Pagán, que es la directora general de estas políticas para luchar contra la despoblación, y ya hablaba con esa música de la transversalidad, es que suena muy bien, de batallar contra la sectorialización, porque yo creo que también la propia Administración tiene que ir impregnándose, y eso parece que es así, tiene que ir impregnándose de esa nueva cultura, porque esa nueva cultura de la colaboración, en última instancia, tiene que servir en todos los niveles de la política, tiene que servir en todos los niveles de los técnicos que hacen las recomendaciones y, por supuesto, de las empresas, ¿eh? No puede ir uno allí, ese bienvenido Mr. Marshall, como ha dicho, bienvenido Mr. Next, que sería realmente las aportaciones estas que se estaban esperando, pero en este caso, a diferencia de la película de Berlanga, que los fondos no pasen de largo. Ese es el tema. ¿Usted tiene miedo de eso, Santiago, o cómo es? No creo. Yo creo que no. Yo pienso, como la eurodiputada y como has comentado, que cada comarca es diferente, que hay que escuchar a la comarca, hay que darle solución a la comarca. No es un proyecto único a transportar, son ideas en comunidad con la propia comarca y
ir desarrollando. Y como también apuntaba Jorge, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En cuanto a desconectividad, de sensación, cuánta gente va al pueblo porque está a gusto justo al verano, qué bueno sería que pudiera estar casi todo el año porque tiene todos los servicios, todas las comodidades, ir quitando esta despoblación. Luego, la voluntad, por lo menos de las empresas, son oportunidades de negocio, generar emprendimiento local y escuchar mucho a las comarcas. Y sobre todo... Es que el medio rural por primera vez puede dejar de ser el pobrecito medio rural, que hay que hacer algo con él, a que se convierta realmente en tractor de la economía nacional. Porque es que el medio rural son 20 millones de personas, 7.900 ayuntamientos de los 8.100 y pico que hay, es el 96% del territorio, es todo el espacio natural del territorio. Y estamos hablando de tecnologías emergentes, estamos hablando, por supuesto, de Internet de las cosas, pero del blockchain, de la gestión de los datos, de inteligencia artificial, es decir, de tecnologías que son punteras. Y simplemente por el tamaño de lo que estamos hablando se puede convertir en un proyecto estratégico. Es que nosotros planteamos, oye, ¿por qué no el desarrollo rural podría ser un PERTE? Pues está muy bien las baterías y la eólica marina y tal, es fundamental, ¿no? Pero tenemos de repente... Explica un poquito lo que es un PERTE, porque esto... Los PERTE son esos proyectos estratégicos, industriales, punteros, que son necesarios apoyar en un momento determinado porque van a generar una corriente de innovación, de I+D detrás de ello, ¿no? Y es lo de la movilidad eléctrica, las energías renovables de última generación, todo lo que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bien, probablemente en el medio rural no hagamos baterías de litio. No se trata de eso. Pero es verdad que el blockchain para la trazabilidad del sector agroalimentario, que la gestión de los datos que nosotros decimos, los datos, nadie sabe a cuánto está el cuarto de kilo de datos, pero debe estar carísimo, porque todo el mundo quiere quedarse con los datos, ¿no? Sí. Entonces, realmente la gestión de los datos en el medio rural es fundamental. Todo lo que tiene que ver con la gestión de infraestructuras, pero también con la gestión de los servicios a los ciudadanos, ¿no? Y eso es un nicho de negocio, de mercado, y además es la oportunidad de auténtica colaboración público-privada. Es decir, las empresas pueden realmente ofrecer lo que la administración pública necesita para dar los servicios que los ciudadanos piden, ¿no? Efectivamente, eso es lo que estamos impulsando desde Europa. Es fundamental la colaboración público-privada. De hecho, parte de los fondos Next Generation son estos PERTES que lo que tratan es de impulsar esta colaboración que es más necesaria que nunca, porque si no, seamos conscientes, no nos vamos a poder gastar los fondos, ¿no? Antes decíais, vamos a dejar pasar este tren. Bueno, es fundamental esta colaboración, las empresas, las universidades, porque necesitamos proyectos innovadores, ¿no? Y el mundo rural tiene que ser parte de esta recuperación. De hecho, decías antes, Europa es importantísimo, porque lo decía al principio, toda esta transición verde, todos estos objetivos que nos hemos puesto, no son posibles sin el mundo rural. Por lo tanto, Europa cuenta con el mundo rural en el futuro, y yo lo que digo es, no dejemos pasar el tren y invirtamos estos fondos, porque se llaman Next Generation, porque son el futuro de nuestras próximas generaciones, pero también los van a pagar nuestros hijos y las próximas generaciones. En realidad estamos asumiendo una hipoteca en su nombre. Exactamente. En su nombre. O sea, que le debemos esto a nuestros hijos, que lo pagarán ellos, también nosotros con nuevos impuestos, pero de eso no vamos a hablar ahora mismo, pero evidentemente es la oportunidad para dejarles una España moderna, transformadora y realmente a la altura de Europa, ¿no? Que es lo que nos merecemos, porque no nos merecemos menos. Estamos entrando en los últimos minutos de nuestra conversación. Yo todavía quisiera alguna precisión más sobre lo que es el territorio rural inteligente, muy simplificada, y se lo hemos pedido a Raúl Santos, que es otro de los socios fundadores de FIT. Territorio rural inteligente es un modelo que genera un ecosistema innovador, basado en la generación de infraestructuras de telecomunicaciones y infraestructuras de movilidad básicas necesarias para vivir y que además generan proyectos motor. Esos proyectos motor que nos sirven junto con las infraestructuras para generar ese ecosistema innovador que podrá generar emprendimiento asociado a esos proyectos motor, basado en las necesidades y las oportunidades y los recursos del territorio. Queda claro que este es un modelo de colaboración transversal
y que ojalá salga adelante. Hay otros también, hay otras iniciativas en el territorio. Vamos a ver qué es lo resultante. Pero vamos a hacer un pronóstico de lo que, les quiero pedir un pronóstico de lo que puede pasar, yo creo que en los próximos 2 años en España, porque 2 años es un tiempo muy importante. Si miramos 2 años atrás, vemos aquella manifestación del 19 del año 19, del 31 de marzo, aquella manifestación llamada de la revuelta de la España vaciada, que leímos aquel manifiesto en el centro de Madrid, y desde entonces aquí, ¿cómo ha cambiado la situación? Esto ha entrado en la agenda mediática, y antes no nos hacían caso en los medios de comunicación. Ha entrado en la agenda política, ha entrado en la agenda empresarial, ha entrado en la agenda social, ha entrado en la agenda de los proyectos y de futuro. 2 años pueden ser realmente espectaculares en ese cambio, obviamente, si lo sabemos aprovechar. Así que vamos a hacer, si les parece, una previsión de por dónde puede ir todo esto. Santiago, ¿cómo lo ve? 2 años. ¿Cómo se imagina este país cambiando y afrontando de verdad y de una vez el problema de ese desequilibrio territorial de España? 2 años es mucho y poco tiempo. Es mucho tiempo para hacer una implantación inmediata, pero poco tiempo para que eso se vaya desarrollando. Pero sí es verdad que si los fondos están ahí y es el motor de la implantación, yo veo que es un tiempo más que suficiente, por lo menos para el primer arranque. Muy bien. Jorge. Sí, yo veo que va a haber mucho cambio, va a haber mucha movilidad en el medio rural. Ahí nosotros estamos recibiendo solicitudes de ayuda, entre comillas, de comarcas realmente carentes de medios, incluso para preparar proyectos. Aquí, así es. Aquí el problema va a ser también la capacidad de preparar proyectos. Proyectos que además sean consistentes, que no se diga, vamos a hacer esto y venga, pon ¿cuánto? Venga, 5 millones. No. Proyectos que realmente sean consistentes, que tengan su... Documentados. Tal. Como tú dices, a veces ya no es el momento de los diagnósticos. Esto ya pasó, ¿no? Bueno, es que ya creo que ya sabemos lo que nos pasa. Ahora lo que hay es que encontrar las soluciones y pasar al tratamiento, sí. ¿no? Yo sí creo que va a haber como 2 fases. Una fase va a ser estos 2-3 primeros años de desarrollo de estos proyectos piloto para realmente engrasar la maquinaria que permita que después, con el resto de los fondos Next Generation o con los fondos estructurales europeos, se ponga en marcha realmente un proceso que yo creo que tiene muy buena pinta, vamos. Muy bien, pues vamos con esos 2 años, o 3, porque usted tiene todavía 3 años como eurodiputada, ¿no? Si quiere marcar el horizonte ahí, también nos vale, donde quiera, no, Susana. Fíjate que comentabais antes todo lo que se ha recorrido en estos 2 años, ¿no? Desde esa manifestación. Ojo, y con la pandemia en medio. Con la pandemia en medio, o sea, lo que hemos ido a hacer, pues imagínate ahora que, como decía antes, tenemos las normas jurídicas, tenemos los fondos y tenemos la voluntad. Yo sí puedo decir qué me gustaría dentro de 2 años. Me quedo ya solo con una cosa, que es una promesa que se le hace muchas veces, y es que ojalá, y espero que en 2 años, todas las zonas rurales de España, el 100% de las zonas de España tenga conectividad, ¿no? 100% de conectividad, algo que nos llevan prometiendo durante mucho tiempo y ahora tenemos los fondos para ello. Pues yo con eso ya sería, si dentro de 2 años todos los que estamos aquí podemos decir que el 100% de los territorios en España tienen conexión a Internet, creo que sería un paso de gigante. Sería vital. Pero yo también voy a decir mi pronóstico. Y en mi pronóstico dependerá mucho no solamente de los fondos, no solamente de los proyectos, no solamente de las empresas, dependerá mucho también del factor humano. Porque si no hay los emprendedores necesarios para que aprovechen esa conectividad, para que aprovechen la mejora de las infraestructuras en general que se puedan haber, si no se crean los empleos, no resolveremos el problema fundamental. La gente se ha ido de los pueblos, mi familia incluida, porque yo no tengo inconveniente de decir que soy hijo de la despoblación, pues porque no había trabajo y porque en un momento determinado o cerró la fábrica de harinas de mi familia o porque pasó tal cosa o porque otro se va, y durante muchos años las provincias estaban lanzando a la emigración mano de obra sin cualificar. Y ahora estamos lanzando mano de obra cualificada. Estudian en las universidades, pero como dicen los jóvenes de Castilla y León, una organización que hay, y después al final vas a Salamanca y cuando terminas en la universidad sabes que la siguiente estación es Madrid o Barcelona, el País Vasco
o cualquier otro país fuera. Si no somos capaces de ayudar a los emprendedores, porque para mí es la clave de la situación, el factor humano, desde luego, en consonancia, que duda cabe, pues con los responsables políticos o con quienes tenga que ayudarle. Pero los emprendedores, y sé que usted también está muy sensible sobre la cuestión, son vitales. Fundamental. Yo lo decía antes, hay que invertir en infraestructuras, pero hay que invertir en personas, ¿no? En emprendimiento y en atraer a estos emprendedores, porque al final es lo que va a hacer fijar población. De ahí que sea tan importante estos incentivos a emprender. Copiemos lo que hacen bien en Europa y desde luego tenemos muchísimo talento, mantengámoslo y apostemos por este talento para que haya estas ideas innovadoras y al final pues la gente se quede en el territorio, ¿no? Y además o sea, todas las ayudas, porque ahora el problema no es instalarse como empresa, porque hay ayudas y va a haber más y va a haber ayudas de tipo fiscal y tal. El problema siempre es vender tus servicios, ¿no? Y aquí la digitalización puede ayudar mucho, porque efectivamente ahora podemos... ya no es solo que podemos fabricar aquí y vender en China, ¿no? Es que podemos, incluso servicios a domicilio, podemos tener la clínica de fisioterapia en un pueblecito si nuestro alcance digitalmente abarca toda la comarca, ¿no? Entonces ahí para el emprendimiento la digitalización es clave, ¿no? Están poniendo el acento eso en Zamora con la Senior Economy, intentando buscar empresas que sirvan para esa nueva realidad sociológica que tenemos, que es el envejecimiento de la población. Sí. Porque si no hay empresas también que les atiendan debidamente, y probablemente pueden surgir grupos de emprendedores que sean capaces de atender a todas esas necesidades de las personas que hay justamente en el territorio. Pues ha sido un placer escucharles. Eurodiputada, gracias por venir desde Bruselas. Un placer estar con vosotros, conocer estos proyectos que son muy interesantes, que ojalá veamos la realidad, ¿no?, en los próximos años y que encima van a poder ser financiados. Esta vez tenemos los fondos para financiar estos proyectos. Así que un lujo, porque al final lo que necesitamos es conocer, ¿no?, como eurodiputados, conocer la realidad, lo que se puede hacer, qué barreras tenéis, qué problemas. Y yo me voy de aquí con un optimismo, ¿no?, de que vamos a cambiar España y de que dentro de 2 años igual estamos hablando de un tema completamente diferente, ¿no?, de dónde pueden estar las zonas rurales. Fantástico. Le emplazamos a Manuel para hacer otro dentro de 2 años. No. Sí, pero no dentro de 2 años. Dentro de pocos meses tenemos que medir por dónde vamos. Sí. Nosotros nos hemos propuesto en Next Educación medir la percepción también de los ciudadanos. Por eso hicimos ese estudio. Si no dice, estamos mejor, estamos peor, son opiniones, todas respetables. No, midan, ¿qué piensa la gente? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la realidad? La métrica es fundamental. Y no solo la percepción, porque también, esto es la propuesta nuestra, ¿no?, el modelo de territorio rural inteligente. Hay una serie de indicadores que nos van a poder decir si realmente estamos consiguiendo o estamos en vías de conseguir algo. Y eso nosotros no tenemos capacidad de medirlo. Pero vosotros tenéis la cátedra y tenéis los expertos que podrán decir, oye, esto se mide así, esto se mide de esta manera, ¿no? ¿Y tiene resultado o no tiene resultado? El caso que ha puesto las Tierras Altas de Escocia. Parece que todo el mundo mira porque hay resultados. Sí, pero empezaron en 1960, ¿eh? Sí. Yo pensaba que hace 20 años, eso es más, sería hace 60 años. A todos muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí el foro de Next Educación. Gracias a todos. Gracias.